buenos días con todos, buenos días chicos. En breve daremos inicio al curso de biología. Voy a proceder a presentarles el PPT de esta semana. Buenos días con todos. Muy bien. A ver chicos, me confirman, se logra visualizar, se logra escuchar claramente, ¿cierto? Muy bien. Se logra. Perfecto chicos, gracias por su confirmación. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Muy bien, y estamos, mira qué rápido ha pasado el tiempo. Estamos ante la penúltima clase, la clase número 17, titulada Ecología y Ecosistemas, ¿no? Bueno, no es la primera vez que hemos hablado de la ecología y del ecosistema. Sabemos que la ecología viene a ser un dominio de la biología. A ver, chicos, recordando un poquito lo revisado, clases anteriores, ¿qué vendría a ser la ecología, chicos? La ecología, si bien es un dominio de la biología, es una ciencia moderna a través de la cual se conoce y se entiende el ecosistema. Recuerda que la palabra ecología, ¿no? Fue creada por el biólogo alemán Haeckel, ¿no? A partir de las palabras griegas, dos palabras griegas, oikos, que quiere decir casa, y logos, que significa ciencia o tratado. Por lo tanto, la ecología etimológicamente es la ciencia del hábitat. En términos científicos, la ecología vendría a ser la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las interacciones de todo tipo que existen entre esos seres vivos y el medio que los rodea. Recuerda que la ecología puede utilizar métodos, conceptos, resultados de las ciencias biológicas y además se puede ayudar de otras ciencias como es la matemática, como es la física y la química. Su campo de investigación abarca todos los aspectos vitales de los organismos, su posición sistemática, sus reacciones frente al ambiente, ¿no? Y entre sí, y también la naturaleza física y química de su entorno inanimado. Recuerda, la ecología juega un rol importante porque nos permite conocer, nos permite proteger, nos permite conservar y mejorar el ambiente y los seres que viven en él. Muy bien. Ahora, para tener un poquito claro, recuerda que este dominio de la biología, la ecología, tenía una unidad funcional básica, el ecosistema, ¿verdad? Que incluía a los seres vivos y al medio en que estos vivían, junto con todas las interacciones existentes. Por lo tanto, antes de hablar del ecosistema, hay que tener claro una definición. La definición de población. Esta palabra tampoco es nada nuevo para ti, lo hemos revisado previamente, capítulos anteriores. ¿Cuál es la definición de población, chicos? A ver, recordemos un poquito, ¿qué es la población? ¿Qué es la población? ¿No? Te puedes ayudar de la imagen que tienes allí en la diapositiva. Una población vendría a ser un conjunto de individuos de la misma especie, muy bien, en un determinado lugar y tiempo. Muy bien. Por ejemplo, a ver, para que quede claro. Muy bien, es un conjunto de individuos de la misma especie, pero recuerda, hay que especificar y definir los límites en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, si en el examen te dicen lo siguiente, ¿no?
Una población de anchoetas del mar peruano en el año 2009. ¿Corresponde ese enunciado a la definición de población? ¿Sí o no? Profesora, claro que sí. ¿Por qué? Porque en ese enunciado, para que sea una definición de población, debe contener especie, o sea, te debe indicar la especie, te debe indicar el lugar, en este caso, la especie era anchoveta, el lugar mar peruano, y te debe indicar el tiempo, 2009, año 2009. A ver, si te quieren indicar de repente la estación, invierno, verano, otoño, también aplica para el tiempo. Muy bien. Perfecto. Entonces, la población, al ser un sistema biológico que tiene estructura y función, decimos entonces que la estructura de una población sería el modo en que los seres vivos estarían distribuidos en el espacio que la conforma. Y la función se refiere a la capacidad que tiene la población de crecer, de desarrollarse y de mantenerse en un ambiente variable. Por lo tanto, una población funciona por un proceso continuo de adicionar y sustraer individuos. Es así que los individuos entran en la población por natalidad e inmigración y la dejan por muerte y emigración. Sí, entonces decimos que puede haber cambios en el número de individuos de una población. ¿Y quién se encarga de estudiar estos cambios? ¿Quién se encarga de estudiar estos cambios? Se encarga la dinámica de poblaciones, ¿no? Entonces, por acá pongo la dinámica poblacional es el estudio de los cambios en el número de individuos de una población y también estudia las causas que producen estos cambios. Es así que estos cambios pueden promover que una población crezca o decrezca. Entonces, hay factores que promueven el crecimiento o el decrecimiento de una población. ¿Cuáles son estos factores? Los factores que promueven el crecimiento son la natalidad, la inmigración. ¿Listo? Esos son los factores que promueven el crecimiento. Y los que promueven el decrecimiento son la mortalidad y la emigración. Muy bien. Entonces, estos son los factores que van a estar involucrados en la dinámica poblacional. A ver, profesora, para entender mejor, ¿a qué se refiere cada uno de los factores? Por ejemplo, aquellos que promueven el crecimiento y que son la natalidad y la inmigración. ¿Qué es la natalidad? Ustedes lo saben. ¿Qué es la natalidad, chicos? La natalidad se refiere al número de nacimientos, ¿cierto? El número de nacimientos en un lugar y tiempo determinados, ¿no? Esa es la natalidad. La inmigración, por otro lado, se refiere, pues, a la llegada de individuos procedentes de otra población. Entonces, son individuos que llegan procedentes de otra población, ¿no? Esa es la inmigración. Perfecto. Esos son los factores que promueven el crecimiento, el aumento en el número de individuos. En cambio, el decrecimiento, ¿no? Se da por los factores mortalidad y la emigración.
Si definimos cada uno de ellos, ¿no? Decimos que la mortalidad corresponde, la mortalidad vendría a ser el número de muertes en un lugar y tiempo determinados. En cambio, la emigración vendría a ser la salida de individuos, hacia otros lugares, hacia otras poblaciones, hacia otros biotopos, ¿ya? Hacia otros biotopos. Muy bien. Entonces, esos son los 4 factores, ¿no? Son los 4 factores que van a actuar en conjunto y van a determinar si la población crece, decrece o se mantiene en equilibrio. Recuerda que la natalidad, esto es el número de nacimientos en un lugar y tiempo determinados, depende mucho de la proporción de individuos fértiles. Claro que sí, porque imagínate, si una población hubiesen personas mayores, no sé, de 60, 70 años, ¿tú crees que habría la probabilidad de nacimientos? No, ¿verdad? Baja probabilidad, nula, ¿verdad? Nula, diría yo. Entonces, la natalidad depende de la proporción de individuos fértiles, depende de la fecundidad de la especie y también de las condiciones ambientales abióticas. Muy bien. Por otro lado, la mortalidad, ¿no? Está en función de la edad de los individuos que la forman y también de las condiciones ambientales, o sea, presencia de parásitos, presencia de depredadores o la disponibilidad de alimento, ¿no? Van a estar acorde a este factor. Finalmente, la migración depende sobre todo del grado de aislamiento del biotopo y de la acción conjunta de estos 4 factores depende el que la población crezca, decrezca o se mantenga estable. Profesora, ¿y cómo yo puedo determinar eso? Fácil, pues determinarlo calculando este parámetro. Este parámetro se conoce como la tasa de crecimiento o la tasa poblacional, ¿no? Entonces, este parámetro me indica si una población se encuentra evolucionando, ¿no? Y la definimos a través de esta fórmula. Una fórmula bastante sencilla, chicos, de aprender, ¿no? No es nada comparado a las fórmulas que te aprendes en los otros cursos, ¿no? En álgebra, ¿no? En geometría, no se compara para nada. Entonces, simplemente sumas natalidad más inmigración, ¿no? Sumas y le quitas la sumatoria de mortalidad más inmigración. Muy bien. Listo, entonces sumas natalidad más inmigración, o sea, estos factores que promueven el crecimiento, y le quitas mortalidad más emigración, que son los factores que promueven el decrecimiento. Si el número, a ver chicos, por aritmética, si la suma de estos 2 factores es mayor a esta suma, ¿cuál es el resultado? ¿Un número mayor o menor que 0? Si esta suma es mayor que esta, el número resultante sería mayor que 0, un número positivo. Por lo tanto, si es positivo, indica que la población está creciendo. Y tiene lógica, ¿no? Porque el número de nacimientos o inmigrantes es mayor. En cambio, si la suma de mortalidad más emigración, esta suma fuese mayor que esta, te daría un número negativo. Por lo tanto, la población estaría decreciendo. Es lógico, ¿no? Estaría decreciendo. En cambio, si la sumatoria de natalidad más inmigración, esta suma, viene a ser igual que esta suma, ¿no? Tú cuando haces esta operación te da 0. Por lo tanto, si la tasa poblacional es 0, se dice que la población se mantiene estable. La población se encuentra en equilibrio. Muy bien. Entonces, puede ser que en el examen te pidan calcular esta tasa de crecimiento o tasa poblacional
esta es la fórmula, nada compleja, sinceramente, ¿no? Y te van a brindar, pues, los datos para que tú puedas calcularla. Muy bien, entonces, por favor, chicos, hacemos captura de pantalla, ¿no? De requerirlo por ustedes, hagan captura. Igual, insisto, si hubiese alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, por favor, indícamelo a través del chat, que yo estoy atenta con el otro dispositivo. Muy bien, chicos, captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, está claro que el ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología, que incluye a los seres vivos y al medio en que viven, con todas las interacciones existentes entre ellos. ¿Cuáles son estos dos componentes? ¿No? Los dos componentes son la biocenosis. La biocenosis incluye al conjunto de seres vivos, ¿no? Y por otro lado, el biotopo, que incluye, ¿no? Que incluye al conjunto de factores abióticos. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, ambos conjuntos estarían interaccionando. Por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de ecosistema, un buen ejemplo o ejemplo típico de ecosistema, podríamos referirnos a una laguna, ¿no? En la laguna podemos distinguir estos dos conjuntos que van a estar interactuando entre sí. El primero, biotopo, vendría a ser el medio físico-químico formado, por ejemplo, por el agua, por las sustancias disueltas que van a constituir el medio en el que van a vivir los seres acuáticos, ¿no? Este medio llamado biotopo vendría a ser el conjunto de los factores abióticos, los factores que no tienen vida, ¿no? El segundo conjunto estaría formado por los seres vivos, que han encontrado en la laguna las condiciones ambientales adecuadas para poder vivir, para poder reproducirse. Este conjunto de seres vivos recibe el nombre de biocenosis. Y entre estos seres vivos van a existir diferentes tipos de relaciones de interdependencia. Por lo tanto, el biotopo y la biocenosis van a ser dos conjuntos indisolubles, ligados e interaccionantes. Van a estar interaccionando, ¿no? Interaccionan. Y el resultado de esta interacción es un sistema más o menos estable denominado ecosistema, ¿no? El ecosistema. Muy bien. El ecosistema va a presentar cierto grado de homogeneidad desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista climático, zoológico, botánico, entre otros. Y recuerda que la mayor parte de los ecosistemas se han formado a lo largo de un proceso evolutivo, o sea, son consecuencia de los mecanismos de adaptación entre las especies y su medio ambiente. Muy bien. Eso es el ecosistema. Perfecto, chicos. Entonces, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Nos vamos a enfocar en este punto. Vamos a hablar del ecosistema. ¿Ya? Vamos a hablar del ecosistema, que es la unidad funcional básica de la ecología. Y vamos a desarrollar varios aspectos del ecosistema. Primero, vamos a hablar de los factores interaccionantes del ecosistema. A ver, ¿cuáles serán estos factores interaccionantes?
el biotopo y la biocenosis, o sea, los factores abióticos y los factores bióticos. Segundo, vamos a hablar del flujo de la materia y energía en el ecosistema. Esto es, vamos a hablar de los niveles tróficos, de la cadena trófica. Tercero, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Esto es el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, entre otros. Cuarto, vamos a hablar del flujo de la energía. Y este flujo de la energía en el ecosistema se va a ver explicado a través de las leyes de la termodinámica. ¿Bien? Número 5. Como te dije, el ecosistema es producto de la interacción entre el ser vivo y el medio ambiente, pero también es importante las relaciones que se establecen entre los mismos seres vivos. Relaciones que se pueden establecer entre individuos de la misma especie, llamadas relaciones intraespecíficas, que se establecen entre individuos de la misma especie, como también relaciones que se establecen entre individuos de diferente especie, que son las relaciones interespecíficas. Muy bien. Finalmente, vamos a terminar la explicación de este tema definiendo los conceptos de hábitat y nicho ecológico. Muy bien. Entonces, son 7 puntos que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Para poder entender mejor al ecosistema, la unidad funcional básica de la ecología. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este primer punto. Vamos a hablar de los factores que están interaccionando, ¿no? En el ecosistema, son el biotopo y la biocenosis. Y en las diapositivas posteriores vamos a hablar de los niveles tróficos, de los ciclos biogeoquímicos, de las leyes de la termodinámica, de las relaciones que se dan entre los seres vivos y finalizaremos con la definición de hábitat y nicho ecológico. Muy bien, chicos. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a este primer punto. Factores interaccionantes en el ecosistema. Muy bien. Ya está. Vamos a hablar de este primer punto. Vamos a hablar de estos factores que estarían interaccionando en el ecosistema. Nuevamente, ¿cuáles son estos factores? ¿No? Por un lado, tenemos al componente no vivo y al componente conformado por los seres vivos, ¿no? Nuevamente lo escribo por acá. La biocenosis implica a los factores bióticos, o sea, los seres vivos, y el biotopo comprende a los factores abióticos, ¿no? Que es el componente sin vida. Esto es la energía solar, el viento, el suelo, la lluvia, entre otros, ¿no? Ese medio físico-químico. Muy bien. Entonces, producto de la interacción de estos dos componentes, sabes que surge pues el ecosistema, la interacción de estos factores, ¿no? Vamos a hablar a continuación de algunos ejemplos de factores abióticos. Y comenzamos. Recordando que los factores abióticos constituyen el conjunto de condiciones físico-químicas, también condiciones climáticas, condiciones topográficas y edáficas que rigen el ecosistema. Estos factores influyen en la distribución, influyen en la abundancia y en las características de los seres vivos en los diferentes hábitats. Sus cambios pueden afectar a las especies e incluso podría hasta producir la desaparición de las especies. Los factores abióticos también intervienen en los mecanismos que regulan el ritmo biológico. Y a continuación vamos a hablar de algunos ejemplos. Comenzamos con la radiación solar, la luz.
La radiación solar vendría a ser la fuente de energía que sostiene la vida. Proviene del Sol en forma de energía luminosa. Y luego esta energía luminosa se ve transformada a energía química por las plantas a través del proceso fotosintético, ¿cierto? Eso es algo que ya hemos revisado previamente, ¿no? A ver, el calor. El calor, la temperatura, determina el desarrollo y distribución de plantas y animales. La temperatura ambiental, recuerda que es consecuencia de la transformación de la energía solar y se expresa como calor. En términos generales, chicos, los seres vivos no pueden subsistir más que en un intervalo de temperatura. ¿Cuál sería ese intervalo de temperatura por la cual los seres vivos podrían tener una actividad metabólica normal? Se dice que sería entre los 0 a 50 grados, ¿no? Es un rango de temperatura donde los seres vivos tendrían una actividad metabólica normal. Pero claro, siempre hay excepciones. Excepciones como, por ejemplo, algunas bacterias que viven en aguas termales. Pueden estar ellas happy a 90 grados centígrados. O, por ejemplo, algunas cianofitas que pueden vivir a temperaturas superiores a los 85 grados centígrados, ¿no? Siempre hay excepciones. Ahora, te acordarás que existe un grupo de animales que presentan una temperatura corporal constante, muy independiente a la temperatura ambiental. ¿Cómo se llamaban estos animales, chicos? Como eran nosotros los mamíferos y las aves, que teníamos una temperatura corporal casi constante. Somos los homotermos. Muy bien, chicos. Ahora, nosotros como homotermos, imaginémonos que nuestra temperatura, claro, es siempre casi constante, pero puede ser que la temperatura ambiental esté fluctuante y puede ser que haya demasiado calor. Entonces, ¿qué mecanismos nosotros tenemos que desencadenar, mecanismos reguladores internos, para poder reajustar y mantener nuestra temperatura constante? Ante mucho calor, comenzamos a sudar. O, por ejemplo, los perritos comienzan a jadear, ¿no? En un intento de mantener o regular la temperatura ante, ante el calor, ¿no? Pero si por otro lado hiciera demasiado frío, tú como organismo homotermo, ¿qué harías? Tu cuerpo rápidamente comienza a desarrollar tejido adiposo o abundante pelo, ¿no? Entonces, son mecanismos reguladores, ¿no? Que se desencadenan con la intención de mantener tu temperatura corporal constante. Por otro lado, los otros animales, donde su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, estamos hablando de los poiquilotermos. Los poiquilotermos, como son, por ejemplo, los peces, los anfibios, ¿te acuerdas? Dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. Pero sucede que dentro de este grupo de los poiquilotermos, hay quienes pueden soportar amplios rangos de temperatura. Estos individuos que soportan amplios rangos de temperatura son conocidos como los euritermos. Por otro lado, hay quienes soportan pequeños rangos de temperatura y son conocidos como los estenotermos. Acuérdate, dentro de los poiquilotermos tenemos a los euritermos que soportan amplios rangos de temperatura y los estenotermos que soportan pequeños rangos de temperatura. ¿Bien? Perfecto. Otro factor abiótico es el aire. El aire, ¿no? Es una porción limitada de la atmósfera. Está formada por una mezcla de gases. Y si te hago la pregunta, chicos, ¿cuál es el gas más abundante en el aire? ¿Cuál será el gas más abundante? Perfecto, ¿no? Es el nitrógeno. Está en un 78%. Luego le sigue el oxígeno en un 21%.
Y luego tenemos el dióxido de carbono, o el dióxido de carbono, en un 0.03% y los demás gases, ¿no? Entonces, recuerda que el aire ejerce sobre nosotros una presión. Esta presión se conoce como la presión atmosférica, ¿ya? Y si tú te vas a la sierra, te vas a la altura, ¿no? Obviamente a medida que asciendes, a medida que subes, ¿no? A una altura, la presión comienza a disminuir. O sea, la presión atmosférica disminuye conforme se asciende. Y como consecuencia de ello, la concentración de oxígeno comienza a bajar. Obviamente, si tú vas a más altura y tienes baja disponibilidad de oxígeno, comienza a ocasionarte en ti algo conocido como mal de altura, que es una afección bastante frecuente cuando viajas a la sierra, ¿no? Finalmente, chicos, recuerda que el aire es un medio muy importante de dispersión de semillas y de esporas. ¿Listo? A ver, ¿qué otro más? El suelo. El suelo es una capa externa muy delgada de la litosfera. Es importante porque proporciona soporte, proporciona nutrientes y también espacio para los seres vivos terrestres. Primero, como soporte, permite el desarrollo de las raíces de las plantas. También el suelo sirve de apoyo para los animales que se desplazan sobre él y también para quienes formen galerías. Y además el suelo proporciona nutrientes porque brinda agua con sales minerales que necesitan los seres vivos. Además también el suelo podría ser depositario de desechos, como también proporciona espacio, ¿no? Para vivir. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí hemos mencionado algunos ejemplos de factores abióticos. Por otro lado, si hablamos de los factores bióticos, estaríamos hablando, ¿no? Del conjunto de seres vivos que se van a estar desarrollando en el ecosistema y que, claro, van a estar interactuando con los factores abióticos. Ahora, hay algo importante, que nosotros como componente biótico tenemos la capacidad de modificar a los factores abióticos para alcanzar un ambiente más estable. Por ejemplo, la colmena de abejas, ¿no? La colmena. Imagínate que la temperatura ambiental está alta, sube durante los días de verano. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Comienzan a batir intensamente sus alas para que descienda la temperatura en la colmena. Pero, si estuviésemos en invierno, lo que hacen las abejas es reunirse formando una especie de masa compacta sobre los panales, a fin de reducir, en la medida posible, pérdida de calor, ¿no? Por lo tanto, como te digo, este componente biótico, nosotros los seres vivos, tenemos la capacidad de modificar, ¿no? Estos factores abióticos con la intención de alcanzar un ambiente estable. ¿Listo? Perfecto. Entonces recuerda, el ecosistema es resultado de la interacción de ambos componentes, biotopo y biocenosis. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla, nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar ahora del segundo punto. Ese es el segundo punto. Vamos a hablar del flujo de la materia y energía en el ecosistema. Muy bien. Entonces, recuerda que en el ecosistema se establece un flujo de materia y energía que va desde las plantas verdes, o también conocidas como productores, luego sigue los animales o consumidores, y también se involucran los desintegradores o descomponedores, ¿no? Entonces, hay una escala, ¿no? Es una cadena, ¿no? Donde cada nivel corresponde a un eslabón. Es así que en el primer nivel o en la base de la cadena trófica se van a encontrar los productores,
¿no? Los productores, que son las plantas, ¿no? Las plantas, las micro y macroplantas. En un siguiente nivel vamos a encontrar a los consumidores, primarios, o sea, aquellos que se van a alimentar de las plantas, también conocidos como herbívoros. Muy bien. Perfecto. En un siguiente nivel, un tercer nivel, encontraremos a los consumidores secundarios. Consumidores secundarios, ¿no? Los consumidores secundarios, ¿no? Que son carnívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los herbívoros. Eventualmente en un ecosistema podría haber un cuarto nivel también, ¿no? Quiere decir que serían carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, ¿no? Y dependiendo del ecosistema, también podríamos encontrar un nivel conformado por carroñeros, que son animales que se alimentan de animales muertos. Y lo que no puede faltar es el grupo de los descomponedores o desintegradores, o también conocido como detritívoros, desintegradores o saprófagos, ¿listo? Que son aquellos que se encargan de descomponer los restos de organismos muertos o los productos resultantes del metabolismo de los niveles anteriores. Entonces, lo que hacen ellos es una tarea muy importante, porque realizan el reciclaje de nutrientes al tiempo que elaboran nuevos productos y van formando el suelo. ¿Listo? Esta es la labor de los descomponedores, que pueden ser las bacterias o los hongos. Muy bien, perfecto. Entonces acá tienes también cómo se da el flujo de la materia en el ecosistema. Recuerdo, todo parte con los productores, que son las plantas. Estos van a ser alimentos del consumidor primario, que generalmente es un herbívoro. Luego, este consumidor primario va a ser alimento del consumidor secundario, ¿no? Este consumidor secundario, a su vez, es alimento del consumidor terciario. Inclusive, dependiendo del ecosistema, puede haber hasta un consumidor cuaternario, y eso ya depende de quiénes son las especies que van a estar interactuando en dicho ecosistema. Lo que no va a faltar son los descomponedores, ya que ellos se van a encargar de reciclar los nutrientes, ¿no? En el ecosistema. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien. A continuación, vamos a hablar, este sería el tercer punto, ¿cierto? Vamos a hablar del tercer punto. Es el flujo flujo de energía en el ecosistema. Muy bien. El flujo de energía. A ver, recuerda que todo ser vivo se alimenta hasta cubrir sus requerimientos de energía. Nosotros, los seres vivos, utilizamos la energía con dos propósitos. Primero, para poder mantenernos, y segundo, para poder crecer. Muy bien. A ver, si ves alguna consulta, por favor, indícamelo a través del chat para poder ayudarte. Mientras voy terminando esta parte. Normal, te puedo atender si planteas la pregunta. Muy bien, entonces, el flujo de energía, recuerda, nosotros necesitamos con dos propósitos. La energía, primero, para mantenernos, quiere decir que una parte de la energía se gasta en nuestro metabolismo basal. También otra parte para regular la temperatura corporal. Otra porción más pequeña para poder mantener nuestra actividad involuntaria o actividad de reposo.
Y por otro lado, también necesitamos energía para crecer, para formar nuevos tejidos y también para formar nuestros productos sexuales. ¿Listo? Entonces, recuerda que el flujo de energía se realiza en un solo sentido y se explica mediante las leyes de la termodinámica, ¿no? Y acá lo tenemos, las leyes de la termodinámica. Termodinámica. La primera y la segunda ley. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que viene a ser cómo se da el flujo de la energía a través de la cadena trófica. Recuerda que siempre en la base de la cadena encontramos a los vegetales, a las plantas. Las plantas van a ser alimento de los herbívoros son alimento de los carnívoros a su vez también de otros carnívoros, y siempre los que se van a encargar de reciclar los nutrientes van a ser los descomponedores o desintegradores. La pregunta es, ¿qué te dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley te indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando de una forma a otra. Quiere decir que si por acá las plantas captan la energía solar, esta energía solar luego es transformada por los vegetales en energía química. Y luego los animalitos lo van transformando en una forma de energía a otra. Pero en cada paso de transformación se va perdiendo energía en forma de calor. Es por eso que decimos, con la segunda ley, decimos que la transformación de una forma de energía a otra nunca es 100% eficiente. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si la planta captó tanta energía, esa energía, la totalidad de esa energía no va a ser transformada en energía química, solamente una parte, porque la otra parte se va a perder en forma de calor. Eso es lo que dice la segunda ley, que la transformación de una forma de energía a otra nunca es 100% eficiente. En cada paso, gran parte de ella se disipa como calor. Por lo tanto, la eficiencia de transferencia de la energía promedio se dice que es de aproximadamente el 10%. Para poder entender esto, hagamos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de que una planta, acá está la plantita, va a recibir de la energía solar, va a recibir, mira, 1000 calorías. Va a recibir 1000 calorías. Muy bien. De energía solar. La plantita va a captar estas 1000 calorías, pero ¿sabes? No va a poder aprovechar el todo. Solamente aprovechará ¿cuánto? El 10%, ¿no? Hay una eficiencia solamente del 10%. Saca tu cuenta, chicos. 10% de 1000, ¿cuánto es? El 10% de 1000 es, ¿cuánto es, chicos? 100. O sea, la plantita tan solo aprovechará 100 calorías. Profesora, y el resto, o sea, las 900 calorías se perdió. Se pierde en forma de calor. Ahí está. Se fueron en forma de calor. Muy bien. Luego viene el herbívoro, siguiendo el flujo de la cadena trófica, ¿no? Viene el herbívoro y se come a la plantita. El herbívoro, ¿aprovechará esas 100 calorías? No. Aprovecha el 10% de 100. ¿Cuánto es el 10% de 100? Tan solo 10. 10 calorías. 10 calorías aprovecha el herbívoro. Profesora, de las 100 aprovechó 10. El resto, 90 calorías, se perdió en forma de calor. Muy bien. Luego viene el carnívoro y se come a este herbívoro. ¿El carnívoro aprovechará las 10 calorías? No, aprovecha el 10% de 10. ¿Cuánto es el 10% de 10? Una caloría. Profesora, entonces de las 10 aprovechó una.
El resto, 9 calorías, se pierde en forma de calor. Muy bien, perfecto. Entonces te hago la siguiente pregunta, chicos. ¿Qué te conviene ser? Ya que eres un omnívoro, ¿qué te conviene ser? Para aprovechar mayor cantidad de energía, ¿te conviene ser herbívoro o carnívoro? ¿Qué te conviene ser? ¿Dónde aprovecharías más energía? Herbívoro. Claro, cuando comes vegetales, ¿no? Le haces de herbívoro. Muy bien, es por eso que acá tenemos la ventaja de los herbívoros en materia de energía, ¿no? Es una razón importante de que haya tanto más herbívoro que carnívoro, ¿no? Y tú sabes que el hombre es susceptible de ocupar en la cadena de alimentos las posiciones primaria, secundaria y terciaria. Utiliza la energía solar con mayor eficiencia cuando es un consumidor primario, cuando come vegetales. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí imagino que está claro. Si hubiese una consulta, por favor, plásmalo en el chat, que yo estoy atenta con el otro dispositivo para ayudarte. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, hasta aquí me imagino que está claro. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Con esta imagen, eh, con esta imagen vamos a completar la idea de lo que hemos revisado previamente. Por ejemplo, para asignar el nivel en que se encuentre determinada especie, es muy importante conocer el tipo de ecosistema, qué especies están viviendo en ese ecosistema. Por ejemplo, acá te presentan un ecosistema marino. Acá se te propone cómo es la cadena trófica, ¿no? Siendo el primer nivel o la base de la cadena trófica en este ambiente marino, los productores, en este caso serían las algas y el fitoplancton. Este primer nivel conformado por estos productores, recuerda que van a ser alimento de estos consumidores primarios que se encuentran en el segundo nivel. Acá tenemos a los krill o al zooplancton. A su vez, estos van a ser alimento de los consumidores secundarios. Esto es, pueden ser pececitos de menor tamaño, crustáceos de menor tamaño, que van a tomar como alimento a los krill o al zooplancton. Luego tenemos ya a consumidores terciarios que pueden ser peces, aves, mamíferos de mayor tamaño, ¿no? Que se van a alimentar de estos consumidores secundarios. Y puede haber inclusive consumidores cuaternarios, que ya son depredadores acuáticos de mayor tamaño y que se alimentarían de estos consumidores terciarios, ¿no? Esto es un ejemplo de cadena trófica, ¿no? En un ecosistema marino. Muy bien. Ahora, mira esta siguiente imagen. Muchas veces te puedes hacer la pregunta, profesora, ¿qué pasaría si me preguntasen, no sé, la serpiente, ¿en qué nivel se encontraría? O de repente un carroñero, ¿en qué nivel se encontraría? Chicos, todo depende de qué especies estarían interactuando en determinado ecosistema, por ejemplo, ¿no? Basándonos en este ejemplo, tenemos a continuación. Acá tenemos a la plantita, que es el productor, ¿no? Eso está claro. Una planta es la base de la cadena trófica. Está el productor, la planta. A ver, siguiendo esta tendencia, esta plantita va a ser alimento de este roedor. A su vez, este roedor, mira la flecha roja, va a ser alimento de esta ave. Si sigo esta línea, el productor está en el primer nivel trófico, este roedor en el segundo nivel y esta ave en el tercer nivel. Muy bien. Pero si en ese ecosistema hubiese esto, este y la cosa cambia. Si se incluye adicionalmente a otra especie, como esta serpiente, por ejemplo, el productor está en el primer nivel, el roedor en el segundo. Ahora esta serpiente estaría en el tercero y ahora esta ave estaría en el cuarto nivel.
Cambia, te das cuenta, dependiendo de qué especies están interactuando. Ahora, mira, ¿qué pasaría si sucede a continuación esto? Vámonos con otra red. Así, 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 así. Ahora, esta ave estaría en qué nivel, mira. La planta en el primero, este insecto en el segundo, la rana en el tercero, cuarto, quinto nivel. ¿Te das cuenta? Cambia, dependiendo de qué especies estarían interactuando en determinado ecosistema. Por eso que si alguna vez te plantean, te preguntan, ¿no? ¿En qué nivel pertenece? Te van a tener que describir el ecosistema y qué especies estarían participando para que tú puedas asignar a qué nivel trófico estaría perteneciendo determinada especie. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si hay alguna duda, indícalo a través del chat que yo estoy atenta. Muy bien, captura de pantalla, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar del cuarto punto, que corresponde a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Un ciclo biogeoquímico es un circuito por el cual ciertos elementos o diversos elementos pueden ser reciclados. Es así que, haciendo un poco de memoria, nosotros como seres vivos vamos a tener que precisar de muchos elementos, ¿te acuerdas? Muchos elementos químicos, aproximadamente unos 40 elementos para poder realizar la síntesis de nuestro protoplasma. A ver, ¿qué elementos precisamos? Por ejemplo, precisamos del carbono, precisamos del nitrógeno, precisamos del hidrógeno, del oxígeno, del fósforo, del azufre, ¿no? También precisamos de otros en pequeña cantidad, pero que son importantes. Por ejemplo, del calcio, del hierro, del potasio, del sodio. Estos elementos, de manera general, van a estar pasando alternativamente de la materia viva a la materia inorgánica. Van a recorrer circuitos más o menos complejos que van a recibir pues el nombre de ciclos biogeoquímicos o también conocidos como ciclos biogénicos, ¿no? Ahora, te cuento que existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos y lo voy a colocar acá. Existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son estos tipos? Vamos a poner por acá. Hay los del tipo gaseoso y del tipo sedimentario. Profesora, ¿a qué se refiere con un ciclo de tipo gaseoso y sedimentario? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando un ciclo biogeoquímico es de tipo gaseoso, significa que la reserva importante, la reserva principal de ese elemento estaría en la atmósfera. O sea, la atmósfera sería la reserva esencial del elemento. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el agua, ¿no? Van a presentar un ciclo biogeoquímico. Muy bien, y acá lo voy a poner, acuérdate, G, porque el ciclo del carbono es de tipo gaseoso. El ciclo del nitrógeno es de tipo gaseoso. En cambio, los del tipo sedimentario es cuando el elemento es almacenado en forma de sedimento sólido, como es, por ejemplo, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, chicos, haz captura de pantalla y retornamos con esta diapositiva luego del receso. Muy bien. Perfecto, chicos. Voy a dejar de presentar y nos vamos al receso.
Muy bien, chicos, retomamos a la clase. Muy bien. A ver, vamos retomando, chicos. Entonces, nos quedamos en este punto. Como les indicaba, era el cuarto punto, si no me equivoco, el cuarto punto que estamos desarrollando, ¿no? El cuarto punto, ya está. Antes del receso, te había mostrado que existían dos tipos de ciclos biogeoquímicos, ¿no? Esos dos tipos era el tipo gaseoso y el otro era el sedimentario. ¿Por qué se le dice gaseoso? Porque la atmósfera sería la reserva esencial del elemento. Por ejemplo, el carbono es del tipo gaseoso porque el carbono tiene su principal reserva en la atmósfera. El nitrógeno también es del tipo gaseoso. Los del tipo sedimentario, vamos a verlo en una siguiente diapositiva, y recuerda, es cuando el elemento es almacenado en forma de sedimento sólido. Muy bien, entonces comenzamos con estos ciclos del carbono y del nitrógeno que son del tipo gaseoso. Muy bien, perfecto. El ciclo del carbono, recuerda que este ciclo es de gran importancia para la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Recuerda que el carbono es un componente esencial para vegetales, para animales, interviene en la fotosíntesis. Recuerda que las plantas precisan de CO2 para realizar el proceso fotosintético. Recuerda que el CO2, ¿no? Esta molécula gaseosa es fijada, es una molécula inorgánica, la cual es fijada y transformada luego en una molécula orgánica, como por ejemplo puede ser la glucosa, ¿no? Entre las moléculas orgánicas que son sintetizadas. La glucosa, que es un buen ejemplo de molécula orgánica, es utilizada no solamente por la planta, sino también por los animales. Te acordarás en la semana número 5, cuando la glucosa era degradada, oxidada, ¿te acuerdas? En sus formas más simples, el resultado de esta degradación era la liberación de energía. Entonces, no solamente se libera energía, sino también por producto de esta respiración celular, se liberaba nuevamente CO2. Se libera CO2 a la atmósfera. Y claro, la planta otra vez fijaba este CO2 para transformarla en una forma orgánica como es la glucosa. Muy bien. También en el ciclo de carbono interviene, pues, estos desintegradores o descomponedores que se van a encargar de reciclar este elemento, ya que se van a encargar de degradar a los organismos muertos y los productos de desecho, ¿no? Entonces, he aquí la participación también de estos desintegradores. Perfecto. El ciclo del nitrógeno. A diferencia del ciclo de carbono, donde la planta fijaba directamente el CO2, en el ciclo del nitrógeno, la planta no puede fijar directamente el nitrógeno atmosférico. No puede fijarlo. Lo hacen otros organismos. Mira por acá la secuencia. ¿Quiénes son los que se encargan de fijar este nitrógeno atmosférico? ¿Quiénes van a ser? Bacterias. Bacterias que se pueden encontrar en la raíz de la planta o que simplemente se encuentran en el suelo. Estas van a ser bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. ¿Bien? Y como bacterias fijadoras, estas bacterias captan el nitrógeno atmosférico y las van transformando, por ejemplo, acá las fijadoras del suelo, la transforman en amonio y luego la transforman en nitrito y luego en nitrato. Ese nitrato, que es una forma ya más asimilable por la planta capta esta forma asimilable, nitrato, la incorpora en su organismo, de esta manera
capta, incorpora el nitrógeno, y luego la planta tú sabes que es fuente de alimento para los animales, ¿no? Y de esta manera los animales captan, también incorporan el nitrógeno al consumir plantas. Muy bien. Recuerda que nuevamente el papel de los descomponedores, cuando las plantas fallecen o los animales fallecen o mueren, los descomponedores tienen un papel importante en el reciclaje de este elemento, ¿no? Bacterias u hongos son desintegradores o descomponedores. Muy bien, chicos. Por favor, hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ahora de los ciclos de tipo sedimentario. Ejemplos de ciclo sedimentario tenemos al ciclo del fósforo y al ciclo del azufre. Recuerda que se le dice tipo sedimentario porque el elemento es almacenado en forma de sedimento sólido. Por ejemplo, el fósforo es por lo general el nutriente limitante de organismos que viven en ambientes acuáticos. O sea, gran parte del fósforo que llega al océano deja de estar al alcance de los organismos terrestres durante mucho tiempo, ¿no? Y existen dos formas o mecanismos por la cual nuevamente el fósforo llegaría al ambiente terrestre. Primero, a través de las aves marinas, y segundo, por la explotación minera. O sea, como te decía, el fósforo es limitante del ambiente acuático. Quien presenta fósforo son los organismos acuáticos. Y los organismos acuáticos, como los peces o el plancton, ¿no? Los peces, por ejemplo, son alimento de las aves marinas. Entonces, cuando se alimentan de los pececitos, las aves incorporan el fósforo a su organismo y luego cuando liberan o eliminan sus desechos a través de sus excreciones, estas excreciones forman pues lo que nosotros conocemos como el guano de las islas. Y es el guano de las islas, el famoso guano de las islas, que es utilizado como fertilizante de campos de cultivo. Ese es un primer mecanismo por el cual el fósforo puede llegar al ambiente terrestre. El segundo mecanismo es a través de la actividad del hombre cuando se explota, ¿no? Yacimientos minerales de fósforo gracias a la minería, ¿no? Y luego esto se utiliza como fertilizante en los campos de cultivo. ¿Listo? Muy bien. En cuanto al ciclo del azufre, recuerda que el azufre puede parte, pues, por ejemplo, en forma de óxidos a través de erupciones volcánicas. En los gases de las erupciones volcánicas se encuentran estos óxidos de azufre o de las emanaciones de la industria, pero sabrás que por química, cuando estos óxidos interactúan con el agua, se pueden transformar en ácidos. Entonces, estos ácidos, ¿no? Cae como lluvia, una lluvia ácida que tiene un pH bajo y es tan ácida que puede corroer inclusive la pintura de los vehículos. Y si puede corroer la pintura de los vehículos, imagínate lo que puede ser con la salud de los animales o de las plantas, ¿no? Entonces, obviamente, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, de esta manera, al caer al suelo, se forman sulfatos, ¿no? Los sulfatos, y luego, gracias a los microorganismos presentes en el suelo, se puede dar el reciclaje, pues, de este elemento. Muy bien. Perfecto, chicos. Captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva para revisar el siguiente punto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este corresponde ahora al quinto punto. Vamos a desarrollar a continuación el quinto punto. Muy bien, ese es el quinto punto, que corresponde a las relaciones intraespecíficas, ¿no?
Las relaciones intraespecíficas, como te indiqué hace un rato, se establecen entre individuos de la misma especie, ¿no? Entonces, puede ser entre los ejemplos de relaciones intraespecíficas, tenemos a la territorialidad, que es la tendencia de ocupar y defender cierto territorio, como por ejemplo los felinos cuando marcan su territorio, o como lo ves, por ejemplo, en casa con tu mascota, ¿no? Cuando este micciona sobre ciertos lugares, ¿no? Imagínate por acá, mira, con este esquema ya te das una idea. Este perrito está marcando, ¿no? La casa de su otro compañero y dice, ahora es mi casa. De esta manera, ¿no? Estos animalitos tienen esa tendencia a ocupar y defender cierto territorio a través de la territorialidad. El predominio social es otra relación intraespecífica donde en una población comienza a aparecer jerarquías sociales, ¿no? Individuos dominantes con individuos dominados, ¿no? Aparece esta jerarquía social. Es así, por ejemplo, en los lobos marinos aparecen individuos dominantes y individuos dominados. O en el caso del abejorro común, por ejemplo, en este insecto sucede que las larvas de 3 años impiden el crecimiento de las larvas de 1 o de 2 años. Entonces, aquí los individuos dominantes serían las larvas de 3 años y los dominados serían las larvas de 1 y de 2. ¿No? Por esta razón se explica por qué las eclosiones de los adultos se da cada 3 años. Sociedad. Es una relación intraespecífica, ¿no? En algunas especies se produce una diferenciación morfológica que va acorde con la función que realiza ese individuo en esa población. Por ejemplo, sabemos de las abejas, ¿no? La abeja reina, ¿es igual morfológicamente con la abeja obrera? No, ¿verdad? Hay diferencias, ¿no? En cuanto a morfología, hay diferencia entre la abeja reina, hay diferencia con la abeja obrera y con los zánganos. Y esta diferencia morfológica está acorde con la función que realizan estos individuos en dicha sociedad. Así como la abeja, también se cumple en las hormigas y en las termitas. La compensación es otra relación intraespecífica, ¿no? Se da, por ejemplo, en el caso del pingüino emperador, cuando algunos pingüinos, no solamente cuidan sus propias crías, sino también las crías ajenas, ¿no? Y algunos individuos actúan entonces como nodrizas, cuidando sus crías y las de otros, mientras que los demás adultos comienzan a realizar otras actividades como la pesca. Esta relación se llama compensación. La migración es otra relación intraespecífica, ¿no? Es otra forma de mantener el equilibrio de la población para aprovechar mejor el alimento y el espacio existente. Por ejemplo, la migración del salmón desde el mar hasta las nacientes de los ríos donde depositan sus huevos, ¿no? O el gregarismo, que también es otra relación intraespecífica, viene a ser una agrupación temporal de individuos sin parentesco para obtener alimento y defenderse mejor, ¿no? De los depredadores, por ejemplo, como es el caso de los cardúmenes de peces. Entonces, esos son diferentes ejemplos de relaciones intraespecíficas, relaciones que se establecen entre individuos de la misma especie. Muy bien. Perfecto. Hacemos captura de pantalla, chicos, y nos vamos a la siguiente diapositiva. Relaciones interespecíficas son relaciones que se establecen entre individuos de diferentes especies, ¿no? Recuerda que la interacción de dos especies diferentes puede tener sobre cada una de ellas una influencia que puede ser nula o puede ser una influencia favorable o desfavorable. Y así pueden surgir diferentes tipos de combinaciones, como puede ser el neutralismo, cuando
No hay beneficio ni perjuicio para ninguno de los dos organismos. Tenemos dos especies que van a ser independientes, no tienen ninguna influencia entre sí. Por ejemplo, estamos viendo en este esquema, tenemos una vaca y estas aves. Simplemente esta relación no hay beneficio y tampoco hay perjuicio. Es una relación nula, ¿no? La competencia. Cuando se da esta relación entre especies diferentes, cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. La competencia aparece, por ejemplo, por la lucha de alimentos o de repente por el refugio o por los lugares de puesta, entre otros. Estas dos especies serían especies competitivas. El mutualismo es otra relación interespecífica, donde en este caso cada especie necesita de la otra para sobrevivir, para crecer, para reproducirse. Necesita la presencia de la otra, es indispensable su unión. Las dos especies estarían viviendo en simbiosis, por lo tanto. Por ejemplo, el líquen, que resulta de la asociación de un alga verde con un hongo. A ver, el alga verde, como presenta clorofila, realiza fotosíntesis y por ende proporciona nutrientes. Por otro lado, el hongo aporta humedad. Entonces, se necesitan los dos para subsistir, para poder desarrollarse, reproducirse. En cambio, la cooperación, si bien se asocian, ¿no? Dos especies diferentes y esta asociación les reporta ventaja, pero si un día deciden separarse, no hay problema, se pueden separar y no compromete la existencia de cada uno de ellos. Quiere decir que esta asociación no le es indispensable, pudiendo vivir ambas por separado, pero si se junta, les reporta alguna ventaja. Muy bien. Por ejemplo, la nidificación colectiva de varias especies de aves sería un buen ejemplo de cooperación, que les permite defenderse más eficazmente de sus depredadores. Aló, disculpe, ¿me puede llamar después de una vez? Gracias. Sí, gracias. Comensalismo. El comensalismo es otra relación interespecífica donde tenemos una asociación entre una especie comensal que va a resultar beneficiada y otra que es hospedante que no saca ninguna ventaja. Los organismos comensales ejercen unos sobre otros coacciones de tolerancia recíproca. A ver, para entender mejor. Tenemos un caso, el transporte epibiótico de un organismo pequeño por otro más grande, como es la rémora, que es transportada por el tiburón, que es un ejemplo de comensalismo. Aquí la especie comensal sería pues la rémora, que resultaría beneficiada, y la otra que no se perjudica, pero que tampoco se beneficia, sería el tiburón. Muy bien. En el caso del amensalismo, tenemos que la especie llamada amensal resulta inhibida en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra, que es la inhibidora, no resulta alterada. A ver, para entender mejor, tenemos el ovino. El ovino cuando busca su alimento lo que hace es escarbar la tierra. Escarba, escarba, y lo que hace que al escarbar deja en exhibición o expuestas a las lombrices de tierra. Expuestas para que las aves se las puedan comer. La pregunta es, ¿quién se perjudica? ¿El ovino o la lombriz? La lombriz, ¿verdad? Porque queda expuesta. Esa es la especie amensal, la que está perjudicada. En cambio, la que está provocando, que es el ovino, es la especie inhibidora. Muy bien. Entonces, este es un caso de amensalismo, donde una especie resulta perjudicada y la otra no resulta alterada. Parasitismo. Lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Tú sabes que el parásito, generalmente más pequeño, inhibe el crecimiento o la reproducción de su hospedero y a veces
y a veces le puede provocar la muerte, ¿no? Recuerda que las bacterias, los parásitos patógenos, entre otros, son un buen ejemplo. La depredación. En este caso existe una especie depredadora que ataca a otra, que es la presa, para alimentarse a su costa, ¿no? Por ejemplo, el caso de los tiburones que atacan a los peces. Muy bien, entonces son diferentes casos de relaciones interespecíficas que son interacciones entre especies diferentes. Muy bien, chicos, hasta ahí espero que todo esté claro. Si hubiese alguna consulta, por favor, indicármelo a través del chat. Muy bien, captura de pantalla, chicos. Muy bien. A ver, las relaciones entre estos pueden cambiar dependiendo, a ver, si puede cambiar o no, imagino que depende mucho de los factores externos, chicos. Ahora, generalmente si entre dos especies hay neutralismo, muy, muy raro que vaya a una relación totalmente, ¿cómo se dice?, opuesta, que sea depredación. Si originalmente era una relación neutral, muy poco probable puede llegar a ese tipo de relación totalmente drástica, ¿no? ¿No? Entonces, depende mucho de los factores, chicos, mucho depende de los factores. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Vamos a desarrollar ahora el último punto que corresponde al punto número 7, hábitat y nicho ecológico. Muy bien. El hábitat corresponde al lugar físico donde se encuentra y se desarrolla determinada especie. Por ejemplo, ¿no? El paiche es un pez que vive en las aguas negras y amazónicas, ¿no? Negras, cálidas, perdón, de las lagunas amazónicas, ¿no? Ese sería el hábitat del paiche. En el caso de la diapositiva te muestra, por ejemplo, a la jirafa y a la cebra, donde su lugar físico es la sabana africana, que viene a ser su hábitat, este lugar físico de un ecosistema donde viven estos individuos de determinada especie. Muy bien. Y generalmente, chicos, las especies que viven en un hábitat determinado tienen un régimen alimenticio conocido, una ocupación que es la función natural de la especie dentro del ecosistema. Es decir, esta profesión con la cual se ganan la vida, ¿no? Sería esta función natural. Y si tú combinas esta función con el hábitat, estarías refiriéndote al nicho ecológico. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá este cangrejo. Este cangrejo te cuenta, ¿no? ¿Cuál es su nicho ecológico, no? Vive acá en la playa. ¿Qué más hace? A ver, ¿qué actividades realiza? Sale en la noche, te dice come pececitos pequeños, coloca huevos, no le gusta el frío, ayuda, por ejemplo, a otros organismos y me come tal ave, ¿no? Entonces, esa es la función natural de este individuo. Por lo tanto, si hacemos referencia primero a la especie, lugar y función, esos 3 puntos te va a definir lo que es el nicho ecológico. Por lo tanto, si te digo a continuación, el paiche, depredador de peces pequeños, que vive en las lagunas amazónicas, ¿nos estamos refiriendo al nicho ecológico? ¿Sí o no? Pues sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque te estoy mencionando la especie, te estoy mencionando su función, que es depredador de peces pequeños, y te estoy mencionando el lugar, su hábitat, que viene a ser la laguna amazónica. Muy bien. Entonces, eso es el nicho ecológico, chicos, y puede ser pregunta de examen. Perfecto. Muy bien. Captura de pantalla y nos vamos ya a las últimas diapositivas.
Entonces, hasta aquí hemos desarrollado todo lo concerniente a la unidad básica de la ecología. Esto es el ecosistema, ¿no? Son 7 puntos que hemos desarrollado. Perfecto, chicos. Bien, entonces, para ir terminando, vamos a desarrollar a continuación el concepto de sucesión ecológica. Profesora, ¿y qué es la sucesión? Recuerda que la sucesión consiste en el proceso de cambio que sufre un ecosistema en el tiempo, como consecuencia a su vez de los cambios que se producen tanto en las condiciones del entorno como en las poblaciones que lo integran. El proceso de sucesión puede durar hasta centenares de años dependiendo del ecosistema inicial y de las condiciones en las que se desarrolle. Muy bien. Ahora, existen diferentes tipos de sucesión, porque recuerda, una sucesión, o mejor dicho, un ecosistema está sujeto a cambios. Como te lo dije al inicio de la clase, un ecosistema es producto de un proceso evolutivo, o sea, está sujeto a cambios. Y existen 3 tipos de sucesiones. Tenemos una sucesión llamada sucesión evolutiva, una sucesión primaria y una sucesión secundaria. Una sucesión evolutiva es cuando se inicia, cuando seres vivos que emergen del agua comienzan a invadir la tierra. Por ejemplo, el caso de los líquenes que comiencen a invadir las áreas rocosas de las orillas del mar es un buen ejemplo de sucesión evolutiva. Por otro lado, una sucesión primaria es cuando ocurre, cuando se inicia en un área totalmente despoblada, donde no hay vida, donde no hay fauna ni flora, y que a partir de ese terreno sin poblar, poco a poco comienzan a aparecer plantas pioneras, hierbas, arbustos, y luego comience a madurar ese ecosistema, ¿no? O, por ejemplo, por algún acontecimiento natural, arrasó con toda forma de vida y quedó totalmente despoblada, ¿no? Entonces, esa es una sucesión primaria. Siempre parte de una región o un área totalmente despoblada, ¿ok? Y finalmente, una sucesión secundaria ocurre cuando se destruye un ecosistema, sea, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un incendio forestal, o de repente por la actividad del hombre, que puede ser la tala de los árboles. Entonces van a quedar remanentes, ¿no? Remanentes de vida. Y esas plantas van a comenzar a aparecer, esa planta, esos animales, van a comenzar a poblar la zona, constituyendo una sucesión ecológica secundaria. Como te dije, esto puede ocurrir de forma natural o provocado por el propio ser humano. Muy bien, entonces son 3 tipos de sucesión: evolutiva, primaria y secundaria. Recuerda que la primaria parte de un área totalmente despoblada donde no hay vida, y una secundaria parte de una región donde hay pequeños remanentes de vida todavía y que darán origen, ¿no?, a plantas nuevas, animales nuevos, entre otros. Muy bien. Captura de pantalla, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar a continuación del equilibrio ecológico y de la restauración de ecosistemas. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es un equilibrio ecológico? Un equilibrio ecológico se refiere al resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico, indispensable para la vida de todas las especies, animales y plantas. Los sistemas ecológicos tienden a un equilibrio estable, lo que significa que los cambios son corregidos hasta volver a alcanzarse ese punto de equilibrio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si este ecosistema se daña, se degrada, se destruye?
Entonces aparece la restauración de ecosistema, que es un esfuerzo práctico de recuperar de forma asistida la dinámica natural, tendiente a restablecer alguna trayectoria posible del ecosistema histórico o nativo de una región. ¿Cuál es el objetivo de la restauración de un ecosistema? No necesariamente es volver a recuperar el ecosistema original, sino de los componentes básicos de la estructura, función y composición de la especie, de acuerdo a las condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar. Esta restauración es un proceso complejo y consiste, como te decía, en asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, que han sido dañados o destruidos. Entonces, la práctica de la restauración consiste en inducir una mínima perturbación en el espacio degradado con el fin de desencadenar un proceso espontáneo de reconfiguración del sistema en la dirección deseada, ¿no? Eso corresponde a la restauración de los ecosistemas. Muy bien, entonces recuerda que esta clase vamos a complementarla con la lectura que se encuentra en tu separata, ¿ya? Entonces hay que complementar, chicos, la clase de hoy con la separata. Finalmente, a ver, chicos, hacemos captura de pantalla, nos vamos a la siguiente diapositiva, que corresponde a la higiene ambiental. La higiene ambiental es una actividad científica encargada del estudio, encargada de la prevención, control y mejora de las condiciones medioambientales básicas que rodean a los seres vivos, necesarias para mantener una perfecta salud pública, incluyendo los recursos naturales, el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, entre otros. De esta manera, la higiene ambiental implica el cuidado de los factores químicos, de los factores biológicos y los factores físicos externos al individuo, factores que van a incidir en la salud y que, siendo bien manejados, deben crear ambientes saludables para prevenir, controlar y tratar las enfermedades con mecanismos como las campañas de desinfección, control de vectores, entre otros. Es así que la calidad de vida de los seres humanos depende en gran medida de la actitud que se tome frente a la higiene ambiental. Cuando es la adecuada, debe asegurar la salud tanto de la generación actual como de las generaciones futuras. Es así que en un intento, ¿no?, de llevar a cabo este objetivo, existen tratados, convenios y protocolos internacionales, como es, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo del año 1972, el CITES del año 1973. A ver, uno importante también es el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica del año 92, el Protocolo de Kioto del 97, el Protocolo de Cartagena del 2000 y ahora último del año 2015, el Acuerdo de París. Muy bien. Captura de pantalla, chicos. Nos vamos siguiendo a las últimas diapositivas. Finalmente, tenemos los biomas del Perú. Recuerda que un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominen. El bioma es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima, el suelo, va a determinar las condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. Recuerda que los biomas no tienen una frontera claramente definida. Quiere decir que un bioma puede mezclarse en forma gradual con otro. Así tenemos biomas terrestres como son las selvas, los bosques, las praderas, las sabanas, las estepas, las tundras, desiertos, entre otros. Como también tenemos biomas acuáticos como son los biomas marinos y los dulceacuícolas. Finalmente, chicos, la explosión demográfica, este término, ¿no?, es explicado gracias a Thomas Robert Malthus, clérigo anglicano y erudito británico, que tuvo bastante influencia en la economía política y la demografía. Su principal estudio fue el ensayo sobre el principio de la población, ¿no?, donde te afirmaba que la población
tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética, por lo que la población se va a encontrar siempre limitada por los medios de subsistencia, ¿no? Entonces, es lo que te indicaba Thomas Malthus. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, chicos, con esto acabamos la clase y lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar la separata de esta semana. ¿Listo? Si es que no hubiese alguna pregunta adicional, vamos a darte unos segundos para que puedas descargar la separata. Si la tienes impresa, sería ideal para comenzar su desarrollo. ¿Listo? Como siempre, chicos, me voy a ubicar en la diapositiva que va en relación a la pregunta para ir recordando lo que hemos revisado en clase. Muy bien, voy a leer el enunciado de las preguntas. Estemos atentos. Si tienes tu separata a la mano, es lo ideal. Muy bien. ¿Listo, chicos? Vamos con la primera pregunta para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de clase. ¿Listo? Perfecto. Te dice, a ver, vamos a leer el enunciado. Ya estamos listos, ¿cierto? Te dice, la Reserva Nacional Pampa Galeras, Bárbara de Chille, en Ayacucho, posee una gran variedad de seres vivos interactuando entre sí y con su medio externo, dando lugar a un ambiente natural en equilibrio dinámico y cuyo factor biótico característico es, a ver, entonces nos podemos ir acá de repente, para que recuerdes qué es un factor biótico, chicos. ¿Qué incluye los factores bióticos? Incluye a los seres vivos. Entonces, esta es cultura general también. Recuerda, ¿cuál es el principal ser vivo que se encuentra en la Reserva Nacional Pampa Galeras? ¿Cuál respondes? A ver, te dice, ¿no? El factor biótico característico es, o sea, de Pampa Galeras, ¿será la velocidad del viento? ¿Será una bandada de pelícanos cazando peces marinos en Pampa Galeras? ¿Será la composición química del suelo en la pampa? ¿O será la manada de vicuñas pastando de madrugada? ¿No? Tú sabes que los factores bióticos de un ecosistema hacen referencia a los seres vivos que se encuentran en ese lugar y que estarían interactuando entre sí y con su medio ambiente. Y un factor biótico característico de la Reserva Nacional Pampa Galeras es la vicuña. Por lo tanto, la clave de la 1 está en la D de dado. 1, D de dado. Perfecto, chicos. Segunda pregunta. Ay, me voy a esta diapositiva a ver si recuerdas. Te hice la segunda pregunta. Si se define a una población como un conjunto de individuos de la misma especie que se encuentran en un determinado lugar durante un periodo de tiempo, con base a esta definición, marque la alternativa que ejemplifica una población. A ver, y ya varias están dando la clave, ¿cierto? ¿Qué debe contener la definición de población? Primero la especie, luego el lugar y luego el tiempo, ¿verdad? La 2, la clave estaría en la B de bueno, donde te dice una manada de tapir del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye del año 2019. Te menciona la especie, que es el tapir andino. Te menciona el lugar, que es el Santuario Nacional. Y el tiempo determinado es el año 2019. Profesora, ¿por qué no puede ser las demás? Porque en la A te dice los insectos, de manera general.
O la bandada de ave, también de manera general, no te dice la especie. Igual también las bacterias, de manera muy general. Entonces, por eso que la clave está en la B de bueno. 2B de bueno. 3. Pregunta número 3. ¿No? Te dice, y sigo con la misma diapositiva. Un estudio de la población de Rupícula peruvianus, gallito de las rocas, en el Parque Nacional de Cutervo, en Cajamarca, durante los años 2018 y 2019, registró un aumento significativo de su población. O sea, aumentó la población. A ver, chicos, recordando, ¿qué factores promueven el crecimiento o aumento de la población? ¿Cuáles son estos factores? Está acá en la diapositiva, ¿no? Es la natalidad y la inmigración. Pero te dice, ¿no? Te dice que registró un aumento significativo de su población sin llegar a detectar inmigrantes, o sea, no hubo inmigración. Entonces tú rápidamente dices, entonces si aumentó debe ser por la natalidad. Entonces, por lo que se puede atribuir que el incremento sería por, sería por el alimento, sería por las condiciones abióticas favorables durante la temporada reproductiva, sería por la reproducción diferencial en respuesta al incremento de depredadores, sería por el apareamiento entre hembras de otras especies. A ver, recuerda que una de las dos variables que influyen en el crecimiento de la población, como te dije, es la tasa de natalidad. La natalidad depende principalmente de la fecundidad de la hembra, depende de la proporción de individuos fértiles y sobre todo de las condiciones abióticas favorables. Si estos parámetros son favorables, entonces la tasa de natalidad va a ir en aumento, generando incremento en la población. Por eso que la clave de la 3 la vas a encontrar en la B de bueno. Exactamente, chicos. 3B de bueno. 4. ¿No? Y vuelvo a esta diapositiva, ¿no? Te dice, los factores abióticos corresponden al conjunto de variables físico-químicas que determinan las condiciones en las que viven los organismos de un determinado ecosistema. Un ejemplo de estos factores sería, ¿cuál? A ver. Sería la temperatura del aire en el desierto, la cantidad de alimento, el incremento de presas, el aumento de las relaciones simbióticas. Recuerda que un factor abiótico es el conjunto de variables físico-química que determina las condiciones ambientales, influye el desarrollo de los seres vivos, o sea, el aire, el suelo, la temperatura, entre otros, serían ejemplos. Por lo tanto, la respuesta de la 4 está en la A de avión. 4, A de avión. Perfecto, chicos, perfecto. 5. Sabemos que la unidad funcional de la ecología es el ecosistema, ¿verdad? Que corresponde a una entidad compleja en la que se establecen relaciones entre sus dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Biotopo y biocenosis. Dice, señala uno de ellos. A ver, en las alternativas te dice bioma, biosfera, biocenosis, biomasa. Entonces, ¿cuál es uno de los componentes del ecosistema? Sería la biocenosis. Biocenosis. Por lo tanto, la clave está en la C de casa. 5, C de casa. 6. 6. Nos vamos por acá. Acá está. Te dice, en algunos casos, la convivencia de muchos individuos de una misma especie requiere un alto nivel de organización, al grado de evolucionar hasta generar grupos de individuos de diferencias morfológicas, según la función que estos realicen. Muy bien. Esta situación se presenta en poblaciones de hormigas y es denominada, ¿cuál sería la clave, chicos? Ajá. La C. 6C. Entonces recuerda que las sociedades son relaciones intraespecíficas donde cada individuo de la población realiza una función necesaria
para la supervivencia de la población, pudiendo algunas especies llegar a desarrollar castas. ¿Qué son las castas? Que son grupos de individuos con diferencias morfológicas según la función que realicen. Es así que en las sociedades de hormigas se presentan castas de reinas, castas obreras, soldados y machos. 6, C de casa. 7. Te dice por acá, estamos en la misma diapositiva, ¿ya? Te dice, la relación dentro de un grupo de individuos de una misma especie, donde algunos realizan el cuidado de crías propias y ajenas en beneficio del grupo, es denominada, ¿te acuerdas del pingüino emperador? Se llama compensación. La compensación es una relación intraespecífica en la cual individuos pueden realizar el cuidado de crías propias y ajenas, ¿no? Como es el caso del pingüino emperador. 7, B de bueno. Pregunta número 8. Nos vamos a sucesión. Te dice, el dinamismo de la biocenosis la mantiene en constante cambio, pudiendo llegar a variar la composición de especies con el paso del tiempo, proceso conocido como sucesión ecológica. Si esta sucesión ocurre luego de un incendio forestal, es clasificada de tipo sería de tipo secundaria, ¿cierto? La sucesión ecológica es una serie de cambios que sufren los ecosistemas con el paso del tiempo y puede ser evolutiva, primaria o secundaria. Pero recuerda que la secundaria ocurre en un lugar que estuvo previamente habitado por seres vivos y que sufrió una perturbación, por ejemplo, un incendio forestal. Estos cambios generan un proceso de recuperación que lo lleva a adquirir características similares al ecosistema original o similares a algún ecosistema cercano. Por lo tanto, la clave de la 8 está en la B de bueno. Muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta de tu compañera acerca de sociedad y predominio social, retorno a esta diapositiva. Muy bien. Y te dice, mira, recuerda que en un predominio social vamos a encontrar que en una población van a aparecer jerarquías, o sea, animales que van a dominar a otros, pero no implica que haya cambios en la morfología, ¿no? En cambio, en una sociedad ya vamos a ver la presencia de castas, o sea, va a ver que los individuos van a presentar diferencias morfológicas. Por ejemplo, si tú te pones a pensar en las abejas, ¿tú alguna vez has visto una abeja reina? ¿Es igual que una abeja obrera? Y a su vez, la abeja obrera es igual que un zángano. ¿Hay diferencias morfológicas? ¿Sí o no? Ajá, entonces, esta diferencia morfológica que va acorde a su función se refiere a las castas. Y esto es característico de una relación llamada sociedad. En cambio, en el predominio social no hay diferencia morfológica, simplemente aparecen, ¿no?, individuos dominantes. Así por decir, ¿no? El macho alfa, ¿no? ¿No? Entonces, hay algunos individuos que adoptan este predominio, ¿no? Pero no hay una diferencia en cuanto a morfología en los predominios sociales. Muy bien, espero haber respondido tu duda. Perfecto. Entonces, continuamos con el desarrollo de la separata. Me voy ahora a ver qué pregunta nos quedamos. Nos vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9, me voy a esta diapositiva, si no me equivoco. Acá, muy bien. Te dice, el estado por el cual el ecosistema tiende a adquirir una mayor complejidad y estabilidad se denomina. Recuerda que el ecosistema tiende a adquirir un estado de madurez que permite el desarrollo y dinamismo de sus poblaciones. Esta complejidad y estabilidad que caracterizan a una madurez del ecosistema son muestra de que se encuentra en equilibrio ecológico. Por lo tanto, la clave de la 9 está en la D de dado, equilibrio ecológico. Pregunta número 10.
Y me voy por acá. ¿Listo? Te dice, Mari visita una plantación de nogal negro americano con el objetivo de estudiarla. Durante su visita, el encargado le cuenta una singularidad de esta planta. Y es que en donde crece un nogal, no crece ninguna otra planta a su alrededor. Pregunta, ¿qué relación interespecífica se estaría produciendo? ¿Habría neutralismo? No, porque estás viendo que las otras plantas no crecen, se están viendo afectadas, ¿no crees? Parasitismo no sería. ¿Qué sería? ¿Comensalismo o sería amensalismo? Te cuento que el nogal negro americano va a secretar una toxina llamada juglona que inhibe el crecimiento de otras plantas cercanas, ¿no? Este nogal no se perjudica, pero tampoco se beneficia, ¿no? Pero obviamente estaría perjudicando a las otras plantas cercanas, no le permitiría crecer, por lo tanto se considera un ejemplo de amensalismo. La 10, la clave está en la C de casa. 10, C de casa. Muy bien. Pregunta número 11. Y nos vamos al ciclo de nitrógeno que estaba por acá. A ver, en el ciclo del nitrógeno, que es un elemento importante para la formación de proteínas y ácidos nucleicos, participan microorganismos que posibilitan su uso por las plantas y su retorno a la atmósfera. Con respecto a los microorganismos en mención, y acá están, ¿no? Estos microorganismos en mención, con respecto a estos, determine verdadero o falso de los siguientes enunciados. A ver, ¿tú crees que solo estos microorganismos pueden fijar el nitrógeno? Te comento que no, no solamente la fijación se daría por microorganismos, también existe una fijación industrial en la producción del abono, ¿ya? Entonces es falso. Ahora, estos microorganismos tienen la capacidad de producir directamente amoníaco. Eso es verdadero, por un proceso llamado amonificación que lo estás viendo acá en la diapositiva. Y te dice acá, estos microorganismos realizan la desnitrificación bajo condición, acá está la desnitrificación, bajo condiciones aerobias. ¿Tú crees que acá habría condiciones aerobias o sería anaeróbicas aquí en el suelo? Sería condiciones anaeróbicas, ¿no? Entonces sería falso. El primero falso, segundo verdadero, tercero falso. Falso, verdadero, falso. Y la respuesta de la 11 estaría en la B de bueno. 11, B de bueno. 12. Y nos vamos por acá. Acá está. El flujo de la energía. Muy bien, te dice, los organismos utilizan energía química en diversas actividades metabólicas, fisiológicas y de movimiento. Esta energía fluye a través de la cadena trófica, de tal manera que un consumidor obtiene energía solo de las especies que le sirven de alimento. Basados en el texto podemos inferir, mira, que el flujo de la energía de la cadena trófica no incluye la energía de los productores. Recuerda que ellos son los productores, ¿eso es verdad? Ocurre en una sola dirección, se incrementa en los niveles tróficos superiores, ya te dije que no. Se realiza de forma cíclica, es cíclico. No, entonces recuerda que la energía química útil para los seres vivos fluye a través de la cadena trófica de manera unidireccional, en un solo sentido, ¿no? El flujo se inicia desde los productores y a medida que se transfiere de nivel a nivel, ocurre una gradual pérdida de energía en forma de calor, como ya te expliqué por acá. De tal manera que en niveles superiores, el flujo de energía es muy reducido, como te dije por acá con los carnívoros, ¿no? Entonces la respuesta de la 12 está en la B de bueno. Muy bien, chicos, ya me falta un minuto, así que voy a aprovechar
en pasarte las claves. Mira, ahí tienes las claves de esta semana. Lo voy a compartir en el chat. Muy bien, ahí están las claves. Igual te las dicto. Quedamos que la 1D de dado, 2B de bueno, 3B de bueno, 4A de avión, 5C de casa, 6C de casa, 7B de bueno, 8B de bueno, 9D de dado, 10C, 11B de bueno, 12B de bueno, 13A, 14D de dado, 15A de avión. Muy bien, chicos, me despido. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Voy a dejar de compartirles. Me despido. Hasta luego, chicos.